nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar para siempre sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, sumo sacerdote de España y allende los mares, hoy quiero hablar del sacerdocio, ya que en el calendario litúrgico tradicional o del modo extraordinario, el segundo domingo después de Pascua fue el domingo del Buen Pastor. Lo celebramos hace unos días y por eso quiero hablar hoy del Buen Pastor, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, el Buen Pastor que se entrega a Dios y por Dios a sus hermanos. Dios quiso que nuestra relación con Él pasase a través de mediadores, y esos mediadores entre Dios y los hombres son los sacerdotes. Buen pastor que se entrega en la Santa Misa, en el santo sacrificio de la Misa unido al sacrificio de Jesucristo. Somos sacerdotes esencialmente para celebrar la Santa Misa. Dice el Concilio de Trento, Denzinger 957, el sacrificio y el sacerdocio están tan unidos por ordenación de Dios que en toda ley han existido ambos. Habiendo pues en el Nuevo Testamento recibido la Iglesia Católica por institución del Señor el santo sacrificio visible de la Eucaristía, hay también que confesar que hay en ella un nuevo sacerdocio visible y eterno. Es decir, que para poder ofrecer ese sacrificio visible que Jesucristo había instituido, nos dio también un sacerdocio también visible y externo. Ahora bien, la misa es la renovación del sacrificio del Calvario y la aplicación de sus méritos para la salvación de las almas, por lo cual el sacerdote, al celebrar la misa, hace más por la salvación de las almas que de cualquier otra manera. Toda la vida del sacerdote está orientada a la salvación de las almas, es decir, a participar del misterio de la redención, misterio que se realiza con la muerte de Jesús en la cruz y que se renueva en la Santa Misa. ¿Qué puede hacer más un sacerdote que aplicar los méritos de Jesucristo para la salvación de las almas, cosa que realiza en las misas? Qué importante para el sacerdote que celebre la Santa Misa del mejor modo posible. También ayuda el sacerdote a salvar almas como mediador entre Dios y los hombres, por el sacramento, por los sacramentos, el bautismo para incorporarlos a la Iglesia y sobre todo la confesión y la comunión. La confesión para perdonarnos los pecados y la comunión para darnos fuerzas para ser buenos cristianos. Pero hoy quería hablar también de la necesidad de los sacerdotes. Necesitamos sacerdotes. Son ellos los canales por los que nos llega la gracia santificante. Necesitamos los sacerdotes para perdonarnos los pecados, para enseñarnos el catecismo, para rezar por nuestra salvación. Y tal vez esa necesidad se hace en estos días tremendos en los cuales muchos cristianos no puedan ni siquiera entrar en una iglesia a rezar al Santísimo, cuanto más algunos ni siquiera recibir los sacramentos tan necesarios de la confesión y la comunión. Tanto más se hace a nuestro espíritu católico evidente la necesidad de los sacerdotes.
De un tiempo a esta parte escasean las vocaciones sacerdotales y religiosas. Tantas veces encontramos seminarios y casas religiosas o vacías o prácticamente vacías. Es verdad que es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y el de siempre, y que Dios no deja de llamar. No es que hoy llame menos que ayer, es que a veces hay tanto ruido del mundo y tan poca fe que no le oímos, porque nuestro oído no está atento a Dios, sino a tantas cosas superficiales e inútiles. A veces es la falta de generosidad de quienes se sienten llamados y dejan pasar la oportunidad o se niegan, o la falta de generosidad de sus padres que lo impiden de mil maneras. Esta falta de generosidad suele ir acompañada de poca visión sobrenatural, debida a veces de la poca fe. Se piensa más en la renuncia y en lo que se deja que en lo que se recibe. En tiempos de rebajas, como los que vivimos hoy, la renuncia del celibato parece demasiado difícil. En realidad, con las costumbres actuales, todo es difícil, también la vocación matrimonial, la fidelidad matrimonial. Decía un amigo medio en broma y medio en serio, que en este punto la diferencia entre un sacerdote y un hombre casado era estadísticamente muy pequeña, porque el sacerdote renunciaba a todas las mujeres y el hombre casado renunciaba a todas menos una. También escasean las vocaciones porque no rezamos suficiente pidiendo vocaciones. Ya lo dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo 9:37. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Es verdad que ciertos malos ejemplos han hecho un daño terrible. Es verdad que en épocas de rebajas y a veces de mala formación sacerdotal, el sacerdote no vive como hombre de Dios de cara a Dios. Pero todos esos pecados no quitan el ideal sacerdotal que late en el corazón de quien recibe la vocación. Y de ahí que todos los buenos cristianos lo concebimos fácilmente y de ahí que lo encontremos en tantos santos a lo largo de la historia. La Iglesia ha invitado a sus hijos a pedir por las vocaciones, también a reflexionar si Dios los llama, si Dios me llama a mí, a no tener miedo y a entregarme a Dios, si Dios me lo pide. Pero también la Iglesia ha querido preservar la libertad de sus hijos y esa libertad que es sagrada, sobre todo en este punto de la vocación, hay que protegerla de presiones exteriores o de vocaciones impuestas. Hay que obrar con gran rectitud de conciencia, porque si de todas nuestras acciones daremos cuentas a Dios, mucho más de obstaculizar o de presionar en relación a una vocación. Les propongo rezar con frecuencia: Señor, danos sacerdotes, Señor, danos santos sacerdotes, Señor, danos muchos y santos sacerdotes y vocaciones religiosas. Pero también podemos rezar en silencio para preservar justamente esta libertad. Señor, haz que uno de mis hijos, amigos, nietos, sobrinos, etc., sea sacerdote, religioso o religiosa. Que Dios conceda a la Iglesia santas y numerosas vocaciones para poder ser fiel al mandato que Jesucristo ha dado y para poder darnos los tesoros de la gracia que nos dejó Jesucristo a través de sus frágiles manos, a través de esas vasijas de arcilla. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les proteja.